Bienvenidos a nuestro podcast HK Talk. Hoy nos acompaña el señor Peter Alberto Behrens, asesor de asuntos públicos, con cerca de 30 años de experiencia en cargos ejecutivos del sector público y privado, especializado en las relaciones Latinoamérica-Alemania. Su trabajo consiste en facilitar el acceso de empresas a mercados europeos y latinoamericanos en un contexto internacional cada vez más influenciado por la política. Su experiencia en instituciones como el Bundestag, que es el Parlamento Federal de Alemania, la GIZ, empresas privadas como Edelman y Berlin Global Advisors, le ha permitido construir una amplia red en Latinoamérica y Alemania y Europa. El señor Behrens tiene un vínculo especial con Bolivia, fue representante de la Fundación Konrad Adenauer en el país entre 2005 y 2008 y su hija nació aquí en Bolivia también. Señor Behrens, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, gracias a ustedes. Realmente es un placer y un gusto volver a estar acá después de muchos años. Ya era hora. Súper, muchas gracias también. Empezamos con su inicio personal y trayectoria. Señor Behrens, ¿cómo fue su trayectoria profesional y qué lo llevó a especializarse en el contexto Latinoamérica-Alemania? De alguna manera, el vínculo entre Alemania y Latinoamérica, si se quiere, está en mis genes. Mi padre es paraguayo-alemán, él nació en el Paraguay, él se crió en el Paraguay. Mi abuelo huyó de Alemania en el 36, con lo cual mi padre hasta los 26 no conocía directamente Alemania. Mi madre es paraguaya de origen, bueno, bien mezclado, como son todos los paraguayos, entre guaraní, español y en ese caso sirio, o sea que hay una buena mezcla allí. Y bueno, digamos que la cercanía con América Latina siempre estuvo por el hecho de haberme criado también en parte en Venezuela, estuve mucho tiempo en Barcelona, en España, viajé a Argentina, Brasil, Chile, etc. O sea que hubo allí siempre una conexión. Después de terminar mi bachillerato, de hecho estuve unos años viajando por Paraguay, Argentina y Brasil. Estamos hablando de mediados de los 80. Y digamos que eso fue una experiencia que me impregnó bastante en el sentido, también para el futuro, en el sentido de que, digamos que vivir de cerca cómo se desarrollan sociedades hacia una democracia en tiempos políticamente convulsos, eso despertó muchísimo interés en mí, que además ya lo conocía de España, donde estaba viviendo en aquel momento, de tal forma que eso me llevó realmente también a estudiar ciencias políticas. Y de allí, bueno, me fui a Alemania, estudié o seguí los estudios de ciencias políticas, pero ya con una especialización justamente en Latinoamérica y Alemania. Entonces de allí se generó ya también profesionalmente una vinculación con ambas regiones. Interesante, entonces ha vivido en varios países, ¿no? Sí, o sea, como digo, durante mi juventud y adolescencia fueron básicamente Venezuela y España, y más tarde, bueno, Colombia, Argentina, obviamente Paraguay también, sí, un tiempito en Colombia estuve también, o sea que sí, tuve la gran dicha de poder haber vivido en varios países, tanto de la región y de habla hispana, ¿no? Muy interesante. ¿Y usted tiene un vínculo muy especial con Bolivia, como he mencionado, y ha trabajado directamente aquí en el país, en La Paz? Sí, En La Paz? exactamente. ¿Cómo ha influido este en su trabajo profesional? Lo que realmente fue una experiencia muy interesante cuando llegué a La Paz, porque ya yo trabajaba en Alemania como asesor de comunicación política y en el ámbito político en una empresa grande de asesoría. Ya conocía lo que es el tema lobbying, el tema de advocacy que se llama, o de asuntos públicos, o sea, el de tratar temas políticos en público. Todo esto ya lo iba haciendo en Alemania.
Para mí, Bolivia fue una experiencia muy interesante desde el punto de vista, en lo profesional por lo menos, obviamente en lo privado también, pero en lo profesional, en cuanto a que se me quedó claro otra vez sobre el terreno, digamos, lo que es el trabajar en condiciones en donde hay mucha incertidumbre, digamos que las reglas escritas no son precisamente las reglas que valen, eh, y me sirvió mucho para algo que yo hago hoy mucho, que es digamos que el término técnico es el manejo de stakeholders, y que no es otra cosa que tener un radar para entender quiénes son los actores realmente relevantes, independientemente de que tengan escrita la función, ministro, diputado, quién es el que realmente mueve hilos y de qué forma poder adentrarse uno en este contexto para hacer valer sus intereses ante instituciones públicas, pero también en el sector privado, ¿no? Pero aquí ha trabajado por la Konrad Adenauer Stiftung, que es también, necesitamos mencionar, es en todo el mundo, ¿no? Tiene oficinas en todo el mundo, es como la HK, es mundial. Em, Queremos hablar un poco del panorama mundial y regional. Como vemos cada día en las noticias, la geopolítica global está cambiando. Eso es algo muy, muy grave, digamos, y muy rápido. ¿Qué implicaciones tiene para el comercio entre Latinoamérica, Bolivia y Alemania y para los empresarios bolivianos, tal vez? Yo pienso que hay una cosa que aún no estamos entendiendo, todos los que estamos viviendo en este momento del tiempo, aún realmente no estamos entendiendo a cabalidad la profundidad de los cambios que se nos vienen encima. Aquí realmente las reglas del juego han cambiado. Es como que estamos jugando las cartas, se hace un break y volvemos a repartir todas las cartas y realmente es un cambio paradigmático. Eh, y la verdad es que no hay recetas para saber por dónde tirar. Y en ese sentido, bueno, estos tiempos siempre son críticos en el sentido de presentar novedades, desafíos, pero críticos también en términos de oportunidades. Se abren nuevos espacios, se abren nuevas posibilidades también de cooperación. Em, yo lo que estoy viendo, y eso vale por igual tanto para mis clientes alemanes como para mis clientes latinoamericanos, es que hay una creciente demanda por entender este contexto, por entender cómo manejarse en un tiempo convulso y en el que de repente un presidente estadounidense o un presidente ruso te cambia las reglas del juego de un día, te patea el tablero, como dicen, ¿no? Y creo que ese tipo de situaciones, o sea, de entender este tipo de situaciones es cada vez más importante, ¿no? Y ahí no hay mucha diferencia entre Latinoamérica y Alemania. Quizás la única diferencia es que en Latinoamérica estamos un poco más acostumbrados a este tipo de situación. Veo que a los alemanes les ha agarrado por sorpresa y aún están como tratando de asumir y asimilarlo todo, mientras que la gran mayoría, podría decir, de actores latinoamericanos ya lo tienen un poco más asumido, pero aún así es un cambio paradigmático, ¿no? Y una pregunta, usted trabaja cerca de 30 años con empresas latinoamericanas, alemanas. ¿Cómo era antes la política y todo eso? ¿Era parecido o podemos decir que ahora está más rápido los cambios, más fuerte y todo? ¿O era, digamos, en las 90s, 2000 lo mismo? A ver, hablo por Alemania, porque allí sí, Latinoamérica, hablamos pronto y mal de Latinoamérica como un todo, que sería tan incorrecto como hablar de Europa como un todo, sobre todo cuando se trata de temas políticos, digamos, de estructuración política. En Alemania, esto, digamos, hasta entrados los primeros 2000, todo lo que tenía que ver con, en el más amplio sentido de la palabra, representación de intereses, lobbying, comunicación política, estaba
muy institucionalizado en asociaciones. Alemania es el país de las asociaciones. Existe ese dicho que cuando dos alemanes se encuentran en el extranjero, lo primero que hacen es fundar una asociación. Entonces, todo pasaba por ahí. Esto ha cambiado paulatinamente, no de un día a otro, sino paulatinamente, y ahora incluso yo diría que se está acelerando, porque ya las asociaciones no logran cubrir las demandas cada vez más individualizadas de empresas muy distintas, aunque fueran del mismo sector, cada una tiene su situación especial, tiene sus problemas específicos, con lo cual, digamos, eso cambió mucho. Y el segundo punto que diría yo es que antes los empresarios con el tema político no querían saber nada, sigue siendo así, porque dicen, bueno, eso a mí no me interesa, cuando me llegue la ley ya me la leo y ya me adapto, lo que sea. Creo que eso también está cambiando porque se está entendiendo que si no nos anticipamos es demasiado tarde. O sea, cuando ya llega la ley ya pasó, ya no hay posibilidad de poder influir en el proceso, ya no hay posibilidad de alguna manera ser parte del proceso de decisión política. Tienes que estar preparado, up to date siempre, ¿no? Ve, porque ahora política y economía es... Sí, sí, porque son los que determinan las reglas del juego. Y bueno, claro, puedes, y es perfectamente legítima esa decisión, puedes renunciar a querer influenciar las reglas del juego, pero entonces siempre vas a estar en una posición defensiva y reactiva. Y como sabemos, y esto no hay que explicárselo a los empresarios, que son los primeros que lo saben, es la peor situación en la que puedes estar. Eh, la única forma de poder ser parte de eso es anticiparse. Y ahí entra lo que antes comentaba del manejo de stakeholders. O sea, entender bien quiénes son los que realmente están moviendo ahí las cosas, quiénes son los que están en la cocina metiendo mano. Y si yo sé quién está metiendo mano, puedo diseñar una estrategia de toma de influencias y ver de qué forma puedo yo decir, chicos, yo quiero que haya más sal, o quiero que le pongan más pimienta, o quiero que le pongan más harina, etcétera, ¿no? Muy interesante. Usted ha mencionado que abre puertas también, estas situaciones. ¿Qué impacto tendrá el acuerdo de Unión Europea-Mercosur en la forma en que se hacen negocios con Bolivia y la región? Yo creo que esto hay que verlo sobre todo desde la perspectiva alemana, ¿no? O tomo yo ahora la perspectiva alemana en el sentido de que el acuerdo Unión Europea-Mercosur lo que ha hecho es, eh, digamos, aumentar la visibilidad de la región, darle más, creo que yo no recuerdo sinceramente época, y estoy viendo desde hace muchos años en Alemania ya, en que América Latina como un todo tuviera más presencia en los medios alemanes, en la sociedad alemana. De repente se está hablando de América Latina, también se dio la situación actual de Venezuela. De repente hay cierto tipo de debates que desde hace muchísimos años no habían. Yo no veo que haya un interés específico de Bolivia o en Bolivia simplemente porque Bolivia no tiene esa visibilidad y porque en general muy pocos alemanes tienen a Sudamérica, o tenían al menos a Sudamérica sobre el radar. Brasil, México y ahí, no hay mucho más, ¿no? En términos empresariales y económicos, ¿no? Ahora creo que sí esto está cambiando y a mí me llamó mucho la atención positivamente el hecho, algo con lo que yo no contaba, con que, por ejemplo, el ministro de Asuntos Exteriores, Wadephul, visitara Santa Cruz hace poco, que fue una señal muy clara de apoyo, pero también una señal de decir, independientemente que ahora tengamos un proyecto específico, aquí queremos alzar la bandera de la cooperación conjunta y de abrir puertas. Y creo que esa es la predisposición en muchas áreas, y yo lo vivo también entre el área empresarial alemana. Ujú, ujú. Este, verdad, sí, era para nosotros también
un signo, ya, Bolivia está en el mapa, ¿no? Está en el radar, ¿no? Entonces, ¿usted ve muchas oportunidades ahora también por Bolivia o empresas bolivianas en el mercado europeo, ¿no? Entrar más fácil, más rápido, más tal vez barato también, ¿no? A ver, al Bolivia no ser miembro del Mercosur, y no sé si lo va a ser, porque no sé hasta qué punto a Bolivia le conviene, porque también el SGP, por ejemplo, le es mucho más favorable a Bolivia que no entrar como miembro en el Mercosur, teniendo además una, digamos, estructura económica muy complementaria, o sea, estarían compitiendo con Brasil, con Paraguay, con Argentina, con Uruguay. Eh, yo más bien veo de que esto abre oportunidades un poco también de reinventarse, ¿no? Tal y como en lo político Bolivia dio una señal muy clara de ya de optar por otro tipo de modelo, eh, mm, después de 20 años, yo creo que eso mismo se puede trasladar en lo económico y en lo empresarial, de poder apostar por otras áreas que no sean solamente los de materias primas. Eh, es obvio que Bolivia haría un error si renunciara a exportar materias primas, pues es lo que tiene, y en base a eso obviamente se puede generar mucha riqueza, o se puede generar riqueza, pero creo que debe de ser solamente la plataforma sobre la cual se puedan desarrollar nuevos modelos de negocio en sectores modernos como software, en sectores ¿no? De servicios, etcétera, etcétera. Y veo que hay, y si me permiten, llevo apenas 4 días acá, y una de las cosas que más me fascinó realmente, la última vez que estuve aquí fue hace 12, 13 años aproximadamente, y más me fascinó es el espíritu emprendedor. O sea, si yo veo los cambios que hay aquí, los cafés que hay aquí, los restaurantes, las empresas que hay aquí. Yo vivía por aquí también en La Paz, en la zona sur. En 10 años esto se transformó. Yo interpreto a partir de allí que hay empresarios que en situaciones muy adversas, y no se los tengo que decir yo que las situaciones fueron adversas en los últimos 20 años, aún así consiguieron tener éxito, aún así consiguieron salir adelante. Yo creo que si es que los emprendedores bolivianos como que se inspiran en esa fortaleza, yo creo que hay muchas oportunidades. Y Alemania obviamente es el mercado no solo más grande de la Unión Europea, sino que seguirá siendo, pese a la, digamos, crisis económica que está viviendo, seguirá siendo por varios años digamos, el peso pesado de la Unión Europea, con consumidores con fuerte capacidad adquisitiva, muy importantes, muy interesantes para un país como Bolivia, ¿no? Interesante, sí. Puede ser, tal vez algún día vamos a hacer el Silicon Valley de Sudamérica, ¿no? Aquí, ¿no? Porque tiene razón, los bolivianos son así, ¿no? Cualquier situación, digamos, mala o grave, pero hacen lo mejor, ¿no? Es muy interesante, sí. Entonces llegamos a mi siguiente pregunta. ¿Cómo afectan los cambios recientes en Alemania y Bolivia? Tenemos nuevos gobiernos, las relaciones entre los dos países. Si antes mencionaba que a nivel global se están, digamos, volviendo a repartir las cartas, creo que en el contexto bilateral también se da el caso. Eh, es un poco obvio en el caso boliviano, porque claro, un cambio de gobierno muy claro en términos de delineación política, de apertura al mundo, de querer reintegrarse al mundo con el nuevo gobierno de paz. Creo que eso no hay que explicarlo mucho. Lo que quizás valga la pena explicar un poco es el lado alemán, en el sentido de que cuál es la razón por la que pueda estar, digamos, más interesado en Bolivia. Yo creo que lo que se está viendo de momento es que Alemania, por lo menos este gobierno, está entendiendo que en estos contextos, y digamos que se ha acelerado ese entendimiento en los últimos, yo diría que medio año aproximadamente, que en ese contexto necesita partners, necesita amigos, necesita socios, necesita países que compartan valores.
Si uno mira en el mundo, hay pocas regiones en el mundo que comparten más valores con Europa y específicamente Alemania, especialmente en temas como multilateralismo, como un orden basado en reglas, como el mercado libre, la transacción, etc. Que estamos viendo que Estados Unidos se despidió claramente de eso, estamos viendo que los demás actores, sean China, sean Rusia, eso no les interesa. Eh, Europa se queda un poco sola, especialmente Alemania, un país fuertísimamente dependiendo del comercio exterior, está urgentemente necesitado de buscar alianzas renovadas. Y creo que se está empezando, a mi juicio, más vale tarde que nunca, pero bueno, se está entendiendo eso como una oportunidad. Y en ese sentido, veo que hay allí, se abren oportunidades para el relacionamiento bilateral entre Bolivia y Alemania, definitivamente. Este creo que interesa mucho a la gente afuera también. Desde su experiencia, ¿cómo se percibe Bolivia actualmente en Alemania, tanto a nivel empresarial como político? A ver, empezaré por el lado político. Y que creo que más o menos tiene que ver con la respuesta que di antes. Em, los que más o menos entienden un poco también el panorama latinoamericano, entienden que aquí asumió un gobierno que tiene otra predisposición con respecto a relacionarse con el mundo. Y por lo que yo he podido escuchar, por lo que yo veo también en charlas con tomadores de decisión a nivel político, empresarial, incluso a nivel social, yo siento que hay una predisposición positiva de que Alemania o de que en esos sectores se ve que hay que hay una buena vibra, si se quiere, ¿no? Y que vale la pena adentrar en ello. En lo económico y en lo empresarial, Bolivia es inexistente, lastimosamente. No está presente, no es visible, no se la ve. Y pienso que sería un buen momento, no solamente para el sector público boliviano, yo incluso apostaría por el sector privado boliviano, que el sector privado boliviano apostara por una acción de visibilidad en Alemania. Esto puede ser un viaje, puede ser un programa de visitas, puede ser algo relacionado también a tratar de ser visible en medios de comunicación alemanes, eh, porque creo que es un buen momento en el sentido que Bolivia puede aprovechar el viento de cola que tiene ahora con el cambio político y puede además aprovechar la situación de que en Alemania la gente está muy desconcertada con la situación global y definitivamente está buscando a partners en todo el mundo. Yo ahora, por ejemplo, acabo de leer algunas noticias con referencia a la visita del canciller Meaz en la India. Y digo, ¿desde cuándo existe una cobertura de información sobre una visita? Sí, importante, pero tampoco, ¿no? Me llamó la atención porque de repente este tipo de cosas tienen mucho más visibilidad y el empresariado alemán está mucho más con el ojo puesto en diversificar mercados. Con lo cual allí eso es una puerta que se abre y que vale la pena explorar. Y creo que si hay alguna, con toda, digamos, con todo respeto y con toda humildad, si hay alguna recomendación que yo pudiera darle al sector privado boliviano es no esperar al Estado. No esperen a que ellos vayan a hacer algo. Sí, es importante que haya un flanqueamiento, es importante que haya un, digamos, apoyo en términos generales, pero la acción tiene que venir del sector privado. Y yo creo que puede haber apertura por parte también del sector privado en Alemania de explorar sinergias, cooperaciones, etcétera. Es un buen momento. Súper, muy interesante, gracias. Señor Behrens, ¿qué cree usted que los empresarios y emprendedores deben priorizar hoy para tener éxito en sus negocios con Alemania?
Em, Cuando antes hablamos, cuando me preguntó también sobre qué cambios hay, digamos, en el relacionamiento bilateral entre Alemania, Europa y Bolivia, por el otro lado, Latinoamérica, para bien o para mal, el relacionamiento empresarial o económico, o para un empresario, ya lo habíamos mencionado, incluye bastante más regulación que antes. O sea, ahí está el tal llamado Lieferkettengesetz, o sea, la ley sobre debida diligencia en derechos humanos en las cadenas de suministro, la directiva europea sobre deforestación, que obviamente también va a afectar a Bolivia. Son todos temas que están ahí pululando y que son absolutamente imprescindibles para poder acceder al mercado, no solamente alemán, sino europeo. La comprensión que existe por ahora es que son temas jurídicos regulatorios, que lo que hay que hacer es una checklist, ir llenándolos y ya está. Y si me pregunta qué es lo que debería hacer un empresario para poder acceder al mercado, es justamente ir un paso más allá. No entender todo eso solamente de forma estática, sino que entender esto como un desafío, pero también como una oportunidad de posicionarse como empresa y de entender cuáles son las motivaciones que están detrás de esa regulación, para entender al consumidor. Porque eso es lo que creo que muchos no tienen en cuenta. Estas regulaciones son aburridas, son molestas. No tienen sentido, ¿no? En muchos casos. Sí, o sea, es muy difícil entender para qué. Pero lo que está claro, por ejemplo, es que haya o no la directiva sobre debida diligencia en derechos humanos, el consumidor europeo ya deja de comprar cada vez más productos que no tengan una garantía clara de que se están respetando derechos humanos, etcétera, etcétera. Aparte, que lo que estamos viendo es que no es un modelo de negocio ir únicamente por lo barato. Recuerdo que un caso muy específico en Alemania, hay una cadena, no voy a anotar, no quiero nombrar el nombre, pero una cadena que tuvo mucho éxito en los últimos años porque era baratísima, o sea, tenían productos era tipo Walmart, o sea, ¿no? Y se fue, o sea, quebró simplemente porque también con el tiempo el modelo de ir solamente por barato ya no funcionaba. Y eso es una tendencia que vemos en Europa, independientemente que haya una directiva sobre debida diligencia en derechos humanos o no, que es, y me permitirán mi opinión personal, la razón por la que yo estuve en contra de esa directiva. Simplemente porque el consumidor ya no necesita que le expliquen que esto es bueno, que esto es malo, ya él mismo entiende y ya su, digamos, actitud de consumo ha variado con la que tenía hace 10, 15 años, ¿no? Y si algo se puede decir es que es importante adentrarse en el entender de dónde viene toda esa regulación y cuál es la motivación del cliente. Es aquello del read the client, lee el cliente. ¿Por qué existe regulación? No es porque a alguien se le haya ocurrido, es que hay una motivación detrás. Que lo hayan exagerado algunos eurócratas, sin ningún lugar a dudas, pero existe un núcleo de verdad. Y ese hay que entenderlo para poder ser exitoso en Europa y en Alemania también. Muchas gracias. Entonces nuestros empresarios en Bolivia no necesitan miedo, claro, hay muchas reglas, pero no es todo posible. Y sí, y sobre todo yo trataría de ver esos temas como una oportunidad. Em, Recuerdo, por ejemplo, un empresario que un poco me contó su experiencia con este reglamento muy específico de la diligencia de vida en derechos humanos y que ya la hacía desde hace tiempo, considerándola en un principio como bueno,
como una limitación, como una cosa muy dura, como una cosa que le limitaba. Hasta que cuando empezó el proceso, que pasa también por entender quiénes son tus proveedores, pero no solamente los proveedores, sino que quién está detrás, de repente se te abre el campo, se te abre el radar, como decía antes, y empiezas a notar quiénes son los stakeholders, porque no están solamente los proveedores, está también la ONG que está mirando a ver qué tal los derechos laborales. Están los medios de comunicación, está el señor de prensa que le gustaría poder encontrar algo, digamos, en ese contexto. O sea, de repente se abre todo el panorama y es mucho más dinámico. Y ya no es una ley que hay que cubrir, sino que es un espacio político, un espacio de sensibilidad política que de repente se te puede ir en contra. O al contrario, puedes tú como empresa posicionarte como alguien que dice, tengo un valor añadido a mi producto. Y mi valor añadido es que es no solamente que mis proveedores cubren todo lo que necesita, lo que demanda la ley, sino que vamos más allá. Y lo que tratamos de hacer realmente es de crear un espacio o crear canales de diálogo de tal forma que todos ganemos y que no solamente sea una explotación, digamos, unilateral, sino que sea una apuesta por una ganancia en común, ¿no? Y eso se puede. Y existen casos muy interesantes donde empresas han conseguido posicionarse de esa manera, ¿no? Muchas gracias. Hablamos en la última pregunta un poco de su perspectiva personal, mirando su trayectoria, ¿no? Mucha experiencia tiene usted. ¿Qué aprendizaje o experiencia personal considera más valioso para quienes quieren hacer negocios con Bolivia, Latinoamérica, Alemania? Yo creo que en tiempos de inteligencia artificial, eh, que definitivamente yo creo que van a facilitar muchas cosas, creo que hay un aspecto que va a ganar en importancia, que es el aspecto intercultural. Eso jamás lo va a poder hacer la inteligencia artificial. O sea, la capacidad de entender códigos, de entender que un sí puede ser un no, que un mañana no es siempre un mañana a las 4 de la tarde. Ese tipo de cosas, sin que se las explicite, de repente son temas que son cada vez más importantes porque están en un contexto humano bilateral. Yo creo que eso no lo debemos olvidar y eso es incluso tanto más importante en un contexto de incertidumbre marcado por la política, porque ahí la confianza juega un rol muy importante. Y el ser capaz de establecer lazos de confianza a través de culturas, digamos, no es algo que se pueda suplir por inteligencia artificial. Ese tema va a ser cada vez más importante y esa capacidad de entender realmente qué motiva al otro lado, cuáles son sus motivos, cuáles son sus intereses reales, de qué forma podemos encontrar un compromiso. Yo creo que eso va a ser cada vez más importante. Punto uno. Punto dos es, bueno, que yo vi a lo largo de la carrera de mi carrera profesional, que temas de sensibilidad política eh, están como en el aire, es difícil especificarlos, pero hay que entenderlos para poder manejarlos y que no te peguen el tablero. Y para incluirlo también en tu estrategia de negocios. Y eso, para mal o para bien, va a crecer. El mundo es cada vez, es así, la incertidumbre es el nuevo normal, ¿no? Interesante, súper. Muchas gracias, señor Behrens. Muchas gracias por su tiempo, compartir sus experiencias y también su visión y todas las historias. Muchas gracias. Gracias a ustedes, un gusto.